Para vos. Bueno, atención, porque cerraron parte del sistema de agua en Francia. ¿Por qué? Porque encontraron rastros de COVID-19 en el agua no potable que utilizan allí para regar y para limpiar las calles. Vamos a hablar de esto con Alejo Chapir, él es periodista en Francia y nos atiende amablemente. Buenas noches para vos, Alejo, ¿cómo estás? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, la verdad que nos sorprendió muchísimo esta novedad. Uno no sabía que podían encontrarse rastros en el agua. ¿Qué pasó? Lo que ocurre es que la ciudad de París, que es allí donde se encontró a finales de la semana pasada estos rastros infinitesimales de la COVID-19, es que apareció en una de las dos redes de agua que hay. En París hay una red de agua potable, que es la que sale de la canilla, que la usa la gente muchísimo. En general la gente toma agua de la canilla en los restaurantes. Bueno, ahora están cerrados, pero por lo general se toma agua de la canilla, no hay ningún problema. Y hay otra red, que es la red que usa la Alcaldía de París para limpiar las calles, para poner agua en las fuentes, en las plazas, y que está muy presente. Está en el norte de París, está el canal del Ourcq, que es uno de los lugares donde la gente, incluso cuando hace mucho calor en el verano, se tira ahí a bañarse. Es ilegal y tolerado cuando hace mucho calor. Y lo que ocurre es que ahí hay rastros de orina, de materias fecales de los enfermos, que es un agua que no está del todo tratada porque sirve para limpiar las calles, y encontraron ahí pequeños rastros. No se sabe realmente si encierra algún peligro, se piensa que no porque son muy bajos los niveles. En todo caso, lo que sí hicieron fue decidir que no seguían limpiando las calles con ese agua ni utilizándolo en general, lo que indica que más allá de... Sí. Es decir, que se está estudiando entonces cuán peligroso sería, porque, digo, claro, al no saber qué pasa con estos rastros, por más ínfimos que sean de COVID-19, estar regando los lugares y las calles, con eso podrían estar directamente regándolas con el propio coronavirus. Por supuesto, cualquier persona que vaya temprano a trabajar por la mañana en las calles se cruza con estos pequeños camioncitos con mangueras que van limpiando las calles, pues acá no son por lo general los porteros los que hacen eso, sino el personal de los servicios municipales de París, y que van con agua a presión lavando todo, y uno camina por ahí, se moja los zapatos, las zapatillas y demás, y después entra a los lugares de trabajo, a sus casas y demás. Entonces, por más de que las autoridades digan que son cantidades muy pequeñas, infinitesimales, y que no conllevan, no creen que conllevan un riesgo para la salud, han decidido dejar de usar ese agua y dejar de limpiar con ese agua y cerrar estos lugares. Claro. Entonces, sí, causó cierta preocupación. ¿Y hoy qué se hizo entonces? ¿Todo esto se está haciendo con agua potable o directamente no se llenan las fuentes, no se riega, no se limpia? Se usa el agua potable en alguna medida, pero no se pueden limpiar las calles con agua potable en un momento en que las temperaturas están subiendo, además, porque aquí son todos días primaverales con las temperaturas que están subiendo por la estación. Lo que sí, se están absteniendo de limpiarlo como lo hacen cotidianamente, y han cerrado los accesos a esos lugares que son problemáticos. Claro. ¿Qué ha pasado qué efecto generó esto en la ciudadanía? Digo, ¿ha generado mucho temor? ¿La gente salió igualmente, más allá de que vos explicaste muy bien que hay dos sistemas, uno de agua potable y otro para limpiar espacios públicos con esta agua no potable? Digo, ¿la gente igualmente le generó temor? ¿Salió a comprar agua mineral a los supermercados? Lo que ocurre es que está el grado de incertidumbre con este virus, y muchas veces las autoridades de todos los países están tocando de oído, escuchan informaciones contradictorias. Vos, por ejemplo, al principio de la pandemia, el gobierno francés te decía que no había que usar los barbijos, y en pocos días se van a volver obligatorios. A partir del 11 de mayo empiezan a levantar el confinamiento,
los chicos empiezan a volver progresivamente a las clases y para ir en el transporte público la gente va a tener que usar, para usar el metro, para usar los trenes, va a tener que usar el barbijo, sabiendo que son 5 millones de personas que diariamente en la región parisina utilizan estos medios de transporte que aparte no van a dar abasto, pues solo la mitad van a circular, la gente no sabe si va a volver a trabajar, pero esto para darte una idea de la incertidumbre, no se sabe si uno puede volver a contagiarse, no se sabe por qué afecta más a una categoría de la población que a otra. Está en el nivel de incertidumbre que esto agrega una capa más y de repente la gente se da cuenta de que quizás el agua potable podría encerrar un riesgo. Bueno, esto está descartado, seguimos todos tomando, incluyéndome el agua de la canilla, sí. Pero agrega un poco más a este sentimiento de indefensión y de paranoia, claro, que vive toda la gente en la vida cotidiana. De temor y de incertidumbre. Ahora, recién mencionabas, decías, bueno, el 11 de mayo se empieza a abrir este confinamiento, esta cuarentena que están viviendo ustedes allí, y se daría como uso obligatorio el uso del barbijo o el tapabocas, le decimos aquí, porque los barbijos en realidad son los que usan los trabajadores de salud. Ya a partir de esta apertura del 11 de mayo, a pesar de los números que se manejan en Francia, ¿los chicos volverían a clases? ¿Mencionaste eso? Sí, está habiendo un debate porque, a ver, por ejemplo, una cosa muy básica, los restaurantes están cerrados, ¿ok? Ahora, los comedores escolares van a estar abiertos, lo que es una contradicción. Una contradicción. Sí. Entonces dicen, bueno, quizás no todos los chicos, los que tengan más problemas en la escuela van a ir, para que no pierdan el año. Entonces eso significa ya crear categorías. Estigmatizar también, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Claro. Entonces, y todo esto se está haciendo al tuntún sin una política clara que se va haciendo en el día a día y las incertidumbres en todo. La gente no sabe ni cómo comprar la comida, ni cómo hacerla, ni si puede tomar el agua, ni si puede salir a la esquina, ni, por ejemplo, el tema de los barbijos. Como bien señalabas, hay distintas categorías, pero hace un tiempo te decían que no tenías que utilizar ningún barbijo. Las farmacias tienen prohibido venderte los barbijos médicos. La gente improvisa los suyos, los hace artesanalmente, pero no está segura en qué medida sirven. En fin, el grado de improvisación, dado el nivel de incertidumbre, es muy importante. ¿Y cuál es la situación hoy en la calle? Hoy si salís a hacer una compra, Alejo, ¿qué pasa en la calle? ¿La gente cumple realmente con la cuarentena? ¿Está la gente guardada en su casa? Por lo general, sí. De hecho, eso tiene un impacto en la economía francesa muy fuerte. Hay 10 millones de personas que hoy están en un desempleo parcial. La gente está obligada a quedarse en su casa. Las calles 10 millones vacías. De personas, perdón, me quedé con esa cifra, Alejo. Sí. 10 millones de personas con un desempleo parcial. Sí, es decir, gozando de algún tipo de beneficio que le estaba previsto para enfrentar la crisis, pero hay muchísima gente que tiene trabajo precario, trabajo de estación. No se sabe qué va a pasar con las vacaciones. El turismo en Francia es uno de los principales motivos de la economía y eso está todo cerrado. El jueves, por ejemplo, el presidente francés va a reunirse con 18 chefs que han, entre ellos Alain Ducasse, que son algunos de mayor renombre, que están diciendo, por favor, reabran los restaurantes porque la economía de toda la gente que depende de estos establecimientos no da más. Entonces están inventando, por ejemplo, cómo sentar a la gente, poner mamparas, hacer que los mozos tengan todos guantes, barbijo o tapabocas, que se limpien los pies a todos antes de entrar. Es un grado de improvisación muy Mirá, están pensando en poner mamparas. O sea, hay que ver cuántos restaurantes pueden solventar eso también, ¿no? Digo, poner una mampara para dividir cada una de las mesas, que los mozos usen guantes, el nivel de distanciamiento. Sí, están tratando de crear esas nuevas normas. Sobre todo los restaurantes de lujo pueden costearse eso. Claro. Algunos simplemente dicen, por favor, déjenos servir en las terrazas, en el exterior. Déjenos aceptar a la mitad de los clientes habituales y los separamos. Pero la economía de la gente está muy mal, se está resintiendo y se sabe que detrás del drama de la salud está el drama económico y sobre todo se espera que haya una segunda ola, es decir,
después de esta primera hasta el levantamiento del concepto del confinamiento, se teme que la gente al volver a la actividad nuevamente se convierta en un problema de salud, porque nuevamente van a haber aglomeraciones, claro, nuevamente un rebrote, gente que más, claro, exactamente. Entonces, nada, esto en el día a día la gente no sabe muy bien cómo va a evolucionar, qué va a hacer con los chicos, porque los chicos están en las casas encerrados, los que viven en departamento ya están enfrentando la 5ª semana y nada, aumenta la violencia en los hogares por la tensión que esto significa. Hay gente que se queda atrapada con su verdugo. El clima de tensión es muy fuerte. Y esto sin hablar de los establecimientos de los geriátricos, que donde caen como moscas. Claro. La cantidad, son miles y miles de personas de la tercera edad que aparte no reciben más, hasta hoy no recibían más visitas de sus familiares, pues estaba prohibido. Entonces, a partir de hoy están inventando sistemas en los que, bueno, ponen una mesa, lejos aparece el familiar con un tapabocas y después pueden hablar durante un ratito y después se terminó. Pero hay gente que no entiende, porque es muy mayor, está abandonada, empieza a perder peso porque está angustiada. Por la soledad, claro. Totalmente, sí. Ahora, Alejo, el panorama que vos contás, digo, también a uno le cuesta pensar esta apertura de la economía que vos recién planteabas a partir del 11 de mayo, o los chicos con la vuelta a clases, los comedores escolares abiertos, o que se implementen algunas medidas para que los propios restaurantes abran, cuando estamos hablando de cifras dolorosísimas y muy altas en Francia, ¿no? Al día de hoy, ¿de cuántos muertos estamos hablando en Francia? Hoy llegamos a los 20.000 muertos, hoy. 20.000 muertos, por eso es sí, un número... Hoy se pasó esa barrera simbólica de 20.000 muertos. Es un número tremendo y a pesar de esto, la pulseada la está ganando la economía. Y de esas cifras, 7.000 y pico son gente que murió en geriátricos. Mirá. De 20.000 muertos, 7.000 y pico en geriátricos, ¿no? Es durísimo el número. Digo, por eso me llama la atención que con esta cifra, en esta dicotomía que existe, en esta discusión que existe en todos los países del mundo, ¿no? De salud versus economía, bueno, esté ganando de alguna manera la pulseada la economía finalmente, a pesar de que el número es muy fuerte y doloroso. No solo, Francia mira mucho el ejemplo alemán, que los alemanes hoy empezaron a reabrir sus comercios, las tiendas empezaron a reabrir de ciertas maneras. Por ejemplo, si vas a comprar ropa no podían entrar más de 3 clientes al mismo tiempo. Había que pasarles la ropa para que se la probaran de cierta manera. Las librerías también empezaban a reabrir. Sí. Pero ellos, desde el primer momento, empezaron a hacer test masivos, fueron los primeros en ofrecer públicamente el test en Internet para que todo el mundo pudiese acceder a ellos, y tienen una infraestructura de camas mucho más importante que Francia. Claro, sanitaria, y además el número es mucho menor, digo, está más controlado en Alemania. Sí, primero porque tienen laboratorios que tienen una capacidad de análisis mucho mayor que el de Francia. Tienen muchísimas más camas. Francia lo que apuesta es a levantar progresivamente la cuarentena, siguiendo este modelo de multiplicar los test, de imponer las fronteras, las barreras entre las personas para que se respete a rajatabla, y con esto tratar de hacer que la curva siga bajando. Pero hay que ver si van a poder seguir el ejemplo alemán, que tiene una infraestructura que es mucho más importante. Claro, no, y insisto con esto, y además el número de muertes es pero sensiblemente menor, ¿no? ¿Cómo es el sistema de salud francés? ¿Cómo está hoy el sistema de salud francés con respecto también a la cantidad de camas y ocupación? El sistema de salud francés es muy robusto, tiene una presencia territorial muy importante, y algo que sí hizo muy bien Francia desde el principio es utilizar su red de trenes de alta velocidad, los famosos TGV, que hicieron que, como muchos países, el problema era que no colapsaran los hospitales. Es decir, que la gente que estuviese en terapia intensiva pudiese seguir siendo
recibida cuando llegaba y necesitaba eso. Entonces lo que hicieron es empezar a fabricar hospitales móviles adentro de trenes de alta velocidad y empezar a repartir a todos los pacientes en las zonas donde estaban menos afectadas. Por ejemplo, el este de Francia, donde había habido una reunión religiosa muy importante, habían estallado. La cantidad de casos se había ido por las nubes. Entonces lo que hicieron fue meter a la gente, a muchos de los pacientes, en estos trenes de alta velocidad y se los llevaron a la región de Bretaña, a la región del sudoeste de Francia, a todos lugares donde sí había todavía una capacidad. Eso sí Francia lo hizo muy bien. Es decir, en Francia tiene un servicio público muy fuerte, donde nadie se muere por no tener dinero para solventar su salud. Y un buen servicio de transporte también, digo, porque aquí por ahí eso no sería posible. No, pero sobre todo tiene este sistema que es muy particular que los trenes de alta velocidad. Los otros trenes no funcionan tan bien. Los alemanes funcionan mucho mejor en ese sentido. Pero sí las redes de alta velocidad francesa, que es el modelo que durante décadas llevó adelante Francia, sí pudo ponerse al servicio de eso y lograron descongestionar todos los centros de salud. En general, ¿la ciudadanía está de acuerdo con el levantamiento de la cuarentena el 11 de mayo? Están divididos. No se registran fenómenos como en Estados Unidos, donde hay manifestaciones en contra. Eso no existe. Lo que sí existe es que hay zonas, por ejemplo, suburbanas, donde suelen haber conflictos sociales, donde suelen ver imágenes de autos quemados y demás, donde las autoridades se encontraron delante de la disyuntiva, sí, hacer respetar a rajatabla el confinamiento, la cuarentena, o no, porque podría ser peor. Y en algunos momentos, en algunos lugares se mostraron, digamos, tolerantes y sí, periódicamente, por ejemplo, hubo un accidente, no se sabe accidente o si fue brutalidad policial, está la justicia investigando, pero un chico que circulaba el sábado por la noche al norte de París en una moto, un motocross sin casco, fue detenido por la policía, que al parecer abrió en un automóvil que no estaba identificado como policial la puerta del auto y el chico salió por el aire y se destruyó una pierna. Esa misma noche y en esa ciudad y en otras ciudades de Francia empezaron a dar protestas con pirotecnia, enfrentamientos con la policía, y no es fácil en todos los lugares hacer respetar la cuarentena. Primero porque el Estado le cuesta llegar a algunos lugares tradicionalmente y la ley no llega a esos lugares, como pasa también en América Latina. ¿Y qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa, Alejo, con la imagen del presidente? ¿Cómo está llevando adelante esta crisis? Digo, porque es algo que estamos viendo en todos los países en general, cuando algún presidente lleva medianamente bien la crisis adelante, sube su imagen. En otros lados pasa exactamente lo contrario, como puede pasar en Brasil. ¿Qué pasa allí en Francia con Macron? Bueno, Macron venía arrastrando una imagen muy mala. La crisis de los chalecos amarillos parece ahora que es lejana, pero hasta hace muy poco seguía siendo algo muy presente, y la popularidad de Macron estaba por los suelos. Eso no ha cambiado realmente. Macron no ha recuperado esa... Aparte, no es el sistema francés, el presidente es el que da los principales lineamientos, es el primer ministro el que va al frente, el que hace las conferencias de prensa, sobre todo con su ministro de Salud. Y ellos son los más expuestos mediáticamente y los que tienen mejor o peor imagen en función de lo que va pasando en el día a día y en la gestión de la crisis. Macron ya venía con una imagen muy baja y esto realmente no ha afectado. La gente está mucho más angustiada por su salud que por el tema político. Claro, totalmente. Digamos, de hecho, todo el debate político con la oposición bajaron muchísimo los decibeles porque, digamos que el horno no está para bollos. Entonces todo el mundo se calma y el debate político queda a un lado. Lo que sí está ahora reapareciendo como tema es la utilización de los datos de los celulares para hacer políticas de salud, porque eso significa rastrear a la gente, ver dónde está, con quién estuvo en contacto, y eso sí se va a debatir nuevamente en el Parlamento, y ahí es donde va a volver a la política, que por ahora está de lado. Alejo, ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Saludos.
Buenas noches para vos. Bien, momento de una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí porque a la vuelta salimos a la calle con vos. Te vamos a mostrar cómo está la calle a un mes de la cuarentena. Además, en el día de hoy ampliaron 11 actividades más con excepciones. En minutos, quédate ahí que ya venimos.